Hola a todos, les doy la bienvenida. Yo soy Pablo Gómez y en este nuevo video vamos a trabajar la animación por recortes. Antes de empezar con el tema, quiero contextualizaros un poco sobre el surgimiento de esta serie de videos. ¿Sí? Se decidió hacer estos tutoriales respondiendo pues como a la situación de aislamiento que se vivió pues en todo el mundo. En la universidad pues donde trabajo se empezaron pues a trabajar clases remotas y una de las formas pues, que se vio que se podía utilizar pues, para continuar con las clases de animación fue realizar esta serie de videos. Pues me ha gustado lo que se está trabajando, me ha gustado pues como la forma de hacer esos videos, entonces he decidido pues como continuar con otro tipo pues de videos tutoriales relacionados pues todo sí con animación, que pues utilizo, pues que voy a utilizar pues para mis clases, pero también pues quiero dejarlas pues como abiertas a cualquier interesado pues que quiera iniciar pues el conocimientos básicos de animación. Este curso, como han visto pues en los títulos en el canal de YouTube, en la universidad se llama Diseño Digital Animado. Es una asignatura que está dentro del plan de estudios de Diseño, Comunicación Visual y Artes Visuales en la Javeriana Cali. Y digamos que se piensa como un curso que sea introductorio a la animación, ¿sí? Entonces por eso hacemos como un recorrido rápido pues por cada una de las técnicas, hacemos ejercicios muy básicos que les permitan a los estudiantes entender de qué se trata cada técnica. También pues durante el desarrollo del curso pues vemos principios básicos de animación, vemos procesos, vemos métodos. Entonces, de alguna forma, con este curso lo que se le da al estudiante es esas nociones, pues, para que ya pueda acercarse de forma más confiada a la animación y, bueno, y si ya resulta, pues, de interés, profundizar más en este campo. Cuando se empezaron a hacer los videotutoriales, pues ya habíamos empezado el semestre, ya habíamos visto un primer tema que era stop motion, estábamos en la mitad del segundo tema que era dibujo animado, previo pues como el primer ejercicio que es el de caminata, se hizo un ejercicio del salto de la almohada donde se explicaban principios básicos de animación, ¿sí? Entonces, pues lo que voy a hacer pues después de terminar con el tutorial de recortes va a ser montar pues como los primeros temas, ¿sí? Como el primer ejercicio que se hizo con stop motion, luego el segundo ejercicio que se hizo con el salto de la almohada, para ya entonces empatar con el primer de los videos que se montó, que era el de la caminata, ¿sí? Entonces ahí ya estarían pues como todos los ejercicios que se ven durante el curso, ¿sí? Entonces la idea, pues como les mencionaba en algún momento, es pues tener ese material para mis clases, pero también dejarlo abierto pues para que quien esté interesado pues pueda consultarlo. Y pues bueno, ahí ya también me gustaría como recibir eh, opiniones, ¿sí? Para saber cómo ir mejorando estos cursos. Y bueno, y a medida como evoluciona la cosa, pues ya veré qué otros temas relacionados también con la animación podría trabajar. Pero entonces, volviendo al tema de este video principalmente, animación por recortes. Ya habíamos trabajado dibujo animado, donde teníamos que dibujar cada una de las poses del movimiento para conseguir la acción del personaje. En la animación por recortes, a diferencia del dibujo animado, vamos a trabajar es con un títere, ¿sí? Este títere puede ser digital o se puede trabajar análogo o manual, ¿sí? Y el movimiento va a consistir en registrar el desplazamiento de las partes del cuerpo. Entonces, a diferencia del dibujo animado, no vamos a dibujar cada una de las posiciones de ese personaje, sino que vamos a desplazar, registrar, desplazar, registrar, desplazar, registrar. Y de esa forma entonces conseguimos el video. Si estamos trabajando de forma manual, entonces tenemos un títere plano, ¿sí? Hay que hacer esa claridad que a diferencia pues, del stop motion, aunque el registro puede ser a partir de fotografías,
En esta animación por recortes, pues seguimos trabajando con elementos bidimensionales, ¿sí? Entonces, tenemos un personaje hecho en papel, hecho en cartulina, en cualquier material. Ese personaje está segmentado pues por las diferentes partes del cuerpo que van a tener movimiento. Y entonces la animación consistiría en mover esas partes del cuerpo, tomar la foto, mover esa parte del cuerpo, tomar la foto y así continuar pues, con el resto del movimiento. Cuando se trabaja digital, lo que hacemos es, pues vamos a tener varios pasos. El primero va a ser pues tener la ilustración del personaje segmentado. Entonces en este video voy a mostrarles cómo se puede trabajar desde Photoshop y cómo se puede trabajar desde Illustrator. Entonces primero empezaríamos con Photoshop. Aquí tengo pues este personaje que está segmentado pues, y cada partecita del cuerpo está ubicado en una capa, ¿sí? Y entonces tenemos listo este personaje y lo vamos a llevar a After Effects, que es donde vamos a preparar el archivo para empezar a hacer el ejercicio de animación. Y luego entonces les voy a mostrar cómo trabajar esto desde Illustrator, ¿sí? Entonces en ese programa tengo otro personaje que también está segmentado, separado por capas, y pues van a ver ese mismo proceso. Entonces, en este video vamos a ver la primera parte, que es cómo cargar los videos a After Effects, cómo preparar el archivo y dejar listo ese personaje para empezar la animación. En el segundo video ya vamos a entrar más en detalle a la animación como tal y pues ya les explicaré cómo es que se trabaja la animación con esta técnica. ¿Listo? Entonces vamos a empezar preparando este personaje y bueno, y nos vemos entonces ahora en un rato. En esta primera parte del video vamos a ver cómo se preparan los archivos para hacer animación por recorte. Primero vamos a trabajar con un archivo de Photoshop y luego les muestro cómo se hace el proceso con un archivo de Illustrator. Entonces aquí ya tenemos el personaje en Photoshop. Este personaje fue ilustrado previamente en papel, el personaje ya se hizo separado, segmentado, se escanea, se recortan las partes del cuerpo, se hace un ajuste de color y se arma el personaje en Photoshop. Como ven, aquí es muy importante que cada parte del cuerpo esté en una capa distinta. Todos los elementos que voy a animar, todos los elementos que voy a mover deben aparecer en capas separadas para que luego cuando esté en After Effects pues me quede más fácil darle movimiento. Cada capa corresponde a una parte del cuerpo y cada capa está nombrada. Eso también es importante porque este archivo se abre en After Effects y él va a conservar entonces entre las propiedades del proyecto, pues una de esas que se conserva es el nombre de la capa. Cada capa va a tener el nombre que corresponde y pues esto va a ser de mucha ayuda cuando estemos animando porque vamos a saber exactamente qué parte del cuerpo es la que estamos manipulando. Una vez ya tenemos listo el archivo en Photoshop, el siguiente paso ya es abrir este archivo en After Effects. Ya en After Effects lo que vamos a hacer es que vamos a importar el archivo. Entonces nos vamos a archivo, importar archivo, esa es una opción. La otra opción es dar control I y la otra opción es dar doble clic en la zona gris aquí en la pestaña de proyecto. Entonces buscamos el archivo. Recuerden siempre crear una carpeta de proyecto donde guarden todos los materiales. Entonces, bueno, seleccionamos el archivo de Photoshop. Y en la parte de abajo, donde dice importar como, ven que tienen tres opciones. Una es material de archivo, la otra es composición, conservar tamaño de capas y la otra es composición. Vamos a escoger composición, conservar tamaño de capas. Esta opción nos va a permitir crear una composición con las dimensiones del archivo de Photoshop y el área de selección de cada una de las capas se va a limitar al tamaño de esa capa. Esta opción es la que nos sirve para poder manipular de forma más fácil las capas cuando ya estemos haciendo la animación y damos importar. Entonces, como es un archivo de Photoshop, nos abre una segunda ventana. Acá nos aseguramos de tener la misma opción seleccionada, composición, conservar tamaño de capas. Le damos a aceptar
Y ven entonces que en la pestaña de proyecto aparecen dos iconos. Una es la composición y la otra es la carpeta con cada una de las capas del archivo de Photoshop. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es dar doble clic sobre la composición y ven entonces que en la línea de tiempo aparecen las capas que teníamos en el archivo de Photoshop y ya vemos en pantalla el personaje como lo veíamos anteriormente. Una vez hemos importado el archivo, el siguiente paso es preparar el personaje para poderlo animar. Lo primero que vamos a hacer es ajustar el punto de rotación. Cuando ustedes seleccionan cualquier capa, ven que en la mitad aparece el eje de esa capa. Ese es el punto de rotación y ese punto pues debemos moverlo al punto donde va a rotar cada parte del cuerpo. Entonces en este caso en la mano ese punto de rotación debería estar en la muñeca, en el antebrazo pues el punto de rotación debería estar en el codo y así sucesivamente. Para cambiar el punto de rotación escogemos esta herramienta que se llama herramienta de panorámica trasera o punto de anclaje. Entonces la activamos con la tecla Y. Entonces vamos a la capa, vamos a ese centro que se ve allí y lo desplazamos al punto donde realmente debe rotar. Entonces yo puedo previsualizar, ¿sí? Entonces para eso voy a rotar esa parte del cuerpo. Para rotar debo activar la herramienta de rotación, que es esta de acá, que se activa con la tecla W. Con Y muevo el punto de rotación, con W roto para visualizar y así entonces voy con cada una de las capas. Y para rotar, W para visualizar, Y para rotar, W para visualizar. Entonces yo puedo mover ese punto de rotación, puedo hacer la visualización hasta llegar al punto donde realmente rote la figura, ¿sí? Donde veamos que al rotar pues no se vea raro, ¿sí? No se vea que de pronto se corta la continuidad de la forma. Podemos trabajar hasta que se vea adecuadamente la rotación. Entonces así como hacemos con la mano, hacemos lo mismo con las otras partes del cuerpo. Entonces vamos al antebrazo, el antebrazo entonces debe rotar en el codo, selecciono la tecla de punto de anclaje con Y, lo desplazo al codo y con W activo la herramienta de rotación para rotar la parte del cuerpo y pues poder visualizar que esté realmente rotando en el punto que necesito que rote. En este caso el personaje va a tener este elemento pues que sale del codo. Y voy a la siguiente parte. Como les decía, esto se hace a todas las partes del cuerpo para que roten realmente en el punto donde deben rotar. Entonces voy a hacer este proceso con las otras partes del cuerpo. Para eso pues voy a acelerar el video hasta terminar pues ya de hacer todo el proceso. Entonces, aunque está acelerado el video, se puede ver cómo parte por parte voy seleccionando, voy moviendo el punto de rotación y voy haciendo la prueba del movimiento, ¿sí? Entonces Y para activar la herramienta de punto de anclaje, W para rotar la forma y poder visualizar que la rotación se esté realizando adecuadamente. Por ejemplo, en el caso del pecho, buscamos un punto que puede ser de pronto el ombligo, ¿sí? Ya dependiendo como el número de secciones que ustedes manejen, pues así mismo será pues la forma como van a acomodar esas rotaciones. Entonces ajusto la rotación del pecho, ajusto la rotación de la cintura, la rotación de la cadera y así entonces voy avanzando con todo el personaje. Entonces ese es un proceso que toma tiempo, pero pues una vez terminado pues ya vamos a estar pues con la seguridad de que el personaje se va a mover correctamente. Pues realmente aquí en la animación por recortes el tiempo que se ahorra animando se invierte pues en el diseño del personaje y en preparar el archivo para hacer la animación. Si bien animar es muy rápido porque no tenemos que hacer el cuadro a cuadro, entonces podemos dedicarnos un poco más a trabajar el detalle de ese personaje. Y listo, entonces ya estoy terminando acá y con eso terminaríamos esta segunda parte.
que es preparar primero con el ajuste del punto de rotación. Una vez terminamos acá, viene la segunda parte, que es enlazar cada parte del cuerpo. Continuamos con la preparación del archivo para la animación y lo que vamos a hacer ahora es el enlace entre las capas. Yo necesito enlazar estas capas porque si quiero mover el antebrazo necesito arrastrar la mano, o si quiero mover el brazo pues necesito arrastrar el antebrazo y la mano. Así mismo con las piernas, así mismo con el cuerpo. Para enlazar las partes del cuerpo, para enlazar esas capas voy a utilizar la espiral que aparece en la columna principal y enlace. Hay una espiral y al lado ven que se puede desplegar el nombre de las capas que aparece en la composición. Entonces hay dos formas de hacer ese enlace. Una es dando clic sobre la espiral, doy clic sobre la espiral y arrastro a la capa que quiero enlazar. La otra forma es dar clic sobre el listado de capas y seleccionar la capa a la que quiero enlazar. La clave aquí va a ser ir de lo más pequeño a lo más grande, ir de lo exterior al interior. En este caso es ir de la mano al antebrazo, el antebrazo al brazo y del brazo al cuerpo. Por ejemplo, en el caso de las piernas, ir del pie a la pantorrilla al muslo y del muslo a la cadera. Entonces, así empiezo pues a enlazar las partes del cuerpo. Doy clic sobre la espiral, entonces empiezo en la mano, doy clic sobre la espiral, enlazo al antebrazo, luego selecciono el antebrazo, doy clic en la espiral y arrastro hacia el brazo. De esta forma entonces ya voy completando todo el personaje y ya me va a permitir arrastrar las partes del cuerpo. Puedo rotar cada una parte del cuerpo y como ya están enlazadas pues me va a mover las otras partes también. Voy a completar entonces el resto del enlace para continuar la animación. Otra forma de enlazar, como les mencionaba ahora, es seleccionar directamente en el listado de capas. Me voy a la capa de la mano, despliego el listado de capas y escojo el antebrazo. Ahora me voy al antebrazo, despliego el listado de capas y selecciono el brazo. Y así sucesivamente. Entonces selecciono el brazo, despliego las capas, selecciono pecho. Tengo otra forma pues para hacer ese enlace. Entonces, una es selecciono la espiral y arrastro la capa que quiero enlazar. La otra es selecciono la capa, despliego el listado de capas y selecciono la capa con la que quiero enlazar. Continúo con el enlace de las otras partes del cuerpo. Voy a acelerar el video para agilizar esta parte. Se puede ver el proceso. Cómo voy seleccionando cada una de las partes del cuerpo y voy enlazando. Por ejemplo, en la cabeza pasa algo muy particular, que aquí yo tendría que enlazar la mandíbula a la cabeza y la cabeza la enlazo al tronco. Y bueno, continúo entonces ahora con las piernas. Acá pues voy de los dedos al pie, del pie a la pantorrilla, de la pantorrilla al muslo y del muslo a la cadera. Al final el pecho me va a recibir los brazos de la cabeza y la cadera me va a recibir las dos piernas. Y tengo otra capa que es la cintura, que esa va a recibir el pecho y va a recibir la cadera. Esa capa va a ser la capa principal que va a controlar el movimiento de todo el personaje. Entonces aquí ya estoy terminando de enlazar, hago pruebas de movimiento para pues, asegurarme pues, que los puntos de rotación estén correctos, que los enlaces estén correctos, y ya con esto pues entonces ya tengo listo el personaje para empezar la animación. Si al hacer las pruebas de movimiento se dan cuenta que alguna capa está en el sitio que no corresponde, o si ven que en el diseño del personaje no están en el orden que deben estar las capas, ustedes en cualquier momento pueden cambiar ese orden. Pueden poner una capa adelante o poner una capa atrás, y esto no va a afectar el trabajo hecho previamente, ¿sí? O sea, no va a afectar ni los enlaces ni la modificación que se hizo al punto de rotación.
Ahora voy a mostrarles cómo trabajar desde un archivo de Illustrator. Entonces, como pueden ver, aquí también tengo un personaje que está separado por las partes del cuerpo, cada una en una capa y cada capa nombrada pues con la parte que corresponde. Este personaje es más simple que el que se trabajó en Photoshop, entonces ven que tiene menos capas. Entonces, una vez ya listo el personaje en Illustrator, entonces ya voy a pasar a After Effects para mostrarles cómo hacer el proceso, que es muy similar al que se hizo anteriormente. En After Effects damos archivo, importar archivo o doble clic en la pestaña proyecto o control I. Entonces seleccionamos el archivo de Illustrator y damos composición, conservar tamaño de capas en importar como. Damos importar y vemos entonces que se crea la composición y se crea pues la carpeta que va a contener las imágenes. Entonces damos doble clic sobre la composición y vemos entonces en pantalla el personaje y en la línea de tiempo ya vamos a ver las capas de este personaje. Entonces el proceso va a ser igual que hicimos en el ejemplo anterior. Con Y activamos la herramienta de punto de anclaje y movemos ese punto de rotación, ese punto de anclaje al punto donde necesitamos que rote la parte del cuerpo. Y vamos a hacer lo mismo con todas las partecitas del cuerpo. Y para activar el punto de rotación y recuerden W para activar la herramienta de rotación y probar pues que el punto que se ha seleccionado sea correcto. Y bueno, entonces así completamos todo el personaje ajustándole ese punto de rotación. Entonces voy a acelerar el video para pues mostrarles cómo se hizo este proceso en todo el personaje. Yo puedo cambiar ese punto de rotación y hacer la prueba hasta quedar pues bien a gusto con la rotación. Recuerden que ya depende pues como de la intención que se tenga con el personaje. Si queremos pues que haya continuidad en los contornos, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado de dónde ubicamos ese punto de rotación, ¿sí? Y es algo pues de mover, probar hasta que quede en el punto exacto pues donde se pueda ver bien el movimiento de ese personaje. Otras cosas que por ejemplo hice acá pues para modificar ese punto de rotación es aislar la capa, ¿sí? Eso nos permite pues ver solamente la capa que estamos trabajando para pues, facilitar pues, la visualización y facilitar el trabajo. Y bueno, entonces sigo así con las otras partecitas del cuerpo. Ya este personaje pues va a ser mucho más rápido porque tiene menos capas. Entonces ya puedo pasar ya a la siguiente parte. Luego de ajustar los puntos de rotación, vamos entonces a enlazar las partes del cuerpo como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, aquí en la línea de tiempo doy clic sobre la espiral y arrastro a la capa que voy a enlazar. Recuerden entonces que vamos de lo más pequeño hacia el cuerpo, ¿sí? O sea, vamos de las extremidades hacia el cuerpo. Entonces, en este caso estoy enlazando el pie al muslo y el muslo al cuerpo, la mano al brazo y el brazo al cuerpo, y de esa misma forma los dos brazos y las dos piernas. Los ojos y la boca van enlazadas a la cabeza y la cabeza pues termina enlazada al cuerpo, ¿sí? Entonces este personaje como tiene menos capas pues es más fácil de enlazar y pues se enlaza mucho más rápido. Entonces la capa que finalmente va a controlar las demás va a ser el cuerpo. Este cuerpo entonces yo lo puedo desplazar y pues él me va a arrastrar las demás capas. Hacemos las últimas pruebas y listo. Entonces ya tenemos el personaje listo para animar. Entonces lo que hicimos fue, para resumir, importamos el archivo convirtiéndola en una composición, ¿sí? Entonces debemos importar como composición, conservar tamaño de capa. Luego modificamos el punto de rotación a la articulación pues, de cada parte del cuerpo y luego por último enlazamos las partes del cuerpo. Entonces dependiendo como de la complejidad del personaje pues van a haber más capas o menos capas y pues este trabajo va a tomar un poco más de tiempo. Pero ya una vez hemos hecho ese proceso ya tenemos listo el personaje para hacer la animación. Ese es el paso que vamos a seguir en el siguiente video. Y de esa forma entonces terminamos el proceso, ¿sí? Veían entonces cómo importo el archivo de Photoshop,
importo el archivo de Illustrator. Al dar la opción de importar, pues es importante seleccionar la opción importar como composición, conservar tamaño de capas. Con esto lo que hacemos es crear una composición con las propiedades del documento, conservando las capas y el nombre de cada una de esas capas y conservando también pues la composición, o sea, la forma como está organizado el personaje en el archivo, ¿sí? Luego de importar y crear la composición con esos archivos, el segundo paso que hicimos fue cambiar el punto de rotación, ¿sí? Entonces veamos que con la tecla Y, aquí en After Effects, activamos la herramienta de punto de anclaje y con esa herramienta movíamos ese punto de rotación al punto donde debe rotar la parte del cuerpo. Y eso lo hacíamos con cada una de las capas, ajustando ese punto de rotación. Y terminamos el proceso enlazando las capas, ¿sí? Entonces veíamos en la columna de principal y enlace este icono en forma de espiral y al lado pues como el listado de todas las capas. Entonces veíamos cómo al arrastrar esa espiral a la capa que queremos enlazar íbamos generando pues como esos vínculos. Hablamos también que para poder empezar a enlazar yo debo ir de lo externo y de lo más pequeño hacia lo más grande. Entonces empezamos con la mano, enlazamos el antebrazo, enlazamos el brazo hasta terminar en el cuerpo, ¿sí? Al final pues como va a quedar una parte del cuerpo que es la que va a controlar toda la figura, ¿sí? Y listo, entonces ya haciendo pues como es estas tres partes, importar, convirtiendo la composición, ajustar el punto de rotación y enlazar las partes del cuerpo, ya hemos organizado pues el archivo pues para empezar a animar. En el próximo video ya veremos cómo empezar a hacer la animación. Nos vemos entonces.